Buenos días, mi nombre es Mariana Giraldo, residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad de Caldas. El día de hoy hablaremos de rehabilitación. Mejora los desenlaces. La cirugía genera una respuesta de estrés fisiológica significativa que afecta la homeostasis del paciente. Este estrés implica inflamación, insulinoresistencia, pérdida de masa muscular y aumento del riesgo de complicaciones. Este estrés se ha considerado un mecanismo de supervivencia diseñado para restablecer la normalidad del organismo tan pronto sea posible posterior a la injuria quirúrgica. Hay que tener en cuenta que una respuesta inadecuada, exagerada o muy prolongada puede llevar a resultados adversos como el catabolismo proteico. La rehabilitación se plantea entonces como una estrategia para preparar al paciente antes de la agresión quirúrgica, mejorando su reserva funcional fisiológica para poder afrontar este proceso. Un concepto fundamental es el de la fragilidad, entendiendo que esta no es sinónimo de edad. En 1992, Bochner y Wagner propusieron la primera definición formal de fragilidad, siendo esta un síndrome caracterizado por debilidad, afectación de la movilidad, equilibrio y disminución de la capacidad de reserva. Desde entonces se han publicado numerosos trabajos que intentan consensuar un concepto de la misma. Actualmente existen dos definiciones, o mejor dicho, modelos de fragilidad que pueden leerse en la literatura científica: el fenotipo físico y el fenotipo multidominio. El fenotipo físico se entiende como aumento de la demanda sobre una menor capacidad de respuesta. Para este grupo se desarrolló una escala para poder realizar su diagnóstico basándose en 5 variables: cansancio, pérdida de peso, debilidad en la fuerza de presión manual, lenta velocidad de marcha y bajo gasto energético. Aquellos que cumplieran 3 o más de estos criterios serían clasificados como frágiles, los que tenían 1 o 2 eran prefrágiles y aquellos que no cumplieran con ninguno se consideraban no frágiles. El segundo modelo o fenotipo es el multimodal. Este se entiende como la acumulación de déficits que se producen como resultado del daño celular y molecular no reparado que se va produciendo a lo largo de la vida. Este déficit progresivo iría alterando el correcto funcionamiento de los distintos órganos y sistemas del cuerpo para finalmente desarrollar un estado de fragilidad. Dependiendo de la definición y medidas que se utilicen para medir la fragilidad, la proporción de prevalencia de esta en la población general de los pacientes mayores de 65 años va entre un 10 y 35%, siendo las mujeres más afectadas por el mismo, ya que tienden a ser más longevas. Nosotros, para efectos de esta charla, entendremos la fragilidad como un síndrome clínico caracterizado por la disminución de la reserva funcional y la respuesta inadecuada al estrés. Esto conlleva a un estado de vulnerabilidad fisiológica. Entonces, ¿por qué para nosotros es importante hablar de fragilidad? Sabemos que implica mayor mortalidad, aumento en complicaciones postoperatorias, estadía hospitalaria prolongada y empeoramiento en la calidad de vida postoperatoria. Es fundamental diagnosticarla porque es uno de los principales predictores de complicaciones postoperatorias, incluso más que la edad cronológica. Y reconocerla permite seleccionar a los pacientes que se beneficiarían más de una intervención rehabilitadora. Estudios han demostrado que la fragilidad es un predictor mucho más relevante de mortalidad postoperatoria que la edad por sí sola, y esto ha motivado el desarrollo de programas de rehabilitación especialmente dirigidos a pacientes frágiles, con el objetivo de reducir complicaciones y mejorar la recuperación. Para ejemplificar esto tenemos este artículo publicado por JAMA Surgery. Este consistió en un estudio de cohortes a través de 9 especialidades no cardio en hospitales participando en el programa de NSQIP y BASQIP desde enero de 2010 hasta diciembre de 2014. Aquí se realizó una regresión logística multivariada para evaluar asociación entre fragilidad y mortalidad postoperatoria. Se realizó un análisis del índice de riesgo y categorizaban los pacientes según su fragilidad en robustos, normales, frágiles y muy frágiles. Utilizaron el Operative Stress Score para poder categorizar los procedimientos quirúrgicos como de estrés bajo, moderado y alto. Se encontró que los pacientes muy frágiles experimentaron una mortalidad mayor al 10% a 30 días y del 30% a 180 días posterior a procedimientos incluso de bajo estrés quirúrgico. Como conclusión de este artículo, se encontró que la fragilidad se asoció a mortalidad postoperatoria a través de todas las cirugías no cardios, independientemente de cuál era el tipo y del estrés al que se asociaba la cirugía, y que el poder evaluar fragilidad podría generar
implementación para estratificación de riesgo y mejores decisiones en estos casos para los pacientes. Este artículo es una revisión sistemática de 3 estudios con un total de 2.539 pacientes, estos siendo mayores de 65 años, hospitalizados para cirugía o que fueran ingresados a las unidades de cuidados intensivos. El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar el efecto de los índices de fragilidad en la estratificación del riesgo quirúrgico y en cuidados intensivos, así como en los desenlaces del paciente, mortalidad, complicaciones, duración de la estancia y lugar de egreso. Se trató de una revisión sistemática que abarcó cualquier diseño de estudio que involucrara pacientes quirúrgicos o críticamente enfermos, en los que se utilizara un índice de fragilidad con al menos 30 ítems para la estratificación del riesgo, considerando desenlaces como mortalidad, este siendo el desenlace primario, complicaciones, duración de la estancia y lugar de egreso. Se encontró que la prevalencia de fragilidad fue del 19 hasta el 62%, que los índices de fragilidad identificaron los pacientes con riesgo de muerte con rangos de mortalidad entre el 1.9 y el 73.1%, con 1R para muerte que se encontró entre el 1.76 a 3.09 en los pacientes frágiles versus en los pacientes no frágiles, y concluyen que los pacientes frágiles tienen un riesgo significativo cuando se encuentran con condiciones críticas y en el periodo perioperatorio, por lo que una mejor estandarización de los índices de fragilidad está recomendado. Tenemos esta revisión sistemática que habla sobre las diferentes guías de práctica clínica para el cuidado del paciente mayor que se encuentra con fragilidad. De 4.707 citas se incluyeron 13 guías. 8 de estas 13 estaban enfocadas en la atención perioperatoria de pacientes quirúrgicos mayores en general. De un total de 110 recomendaciones extraídas, se generaron 37 temas, siendo la mayoría relacionados con cuidados preoperatorios. De estos temas, hubo pocos que estuvieron respaldadas por evidencia sólida. 2 de estos fueron realizar evaluaciones preoperatorias de fragilidad y utilizar instrumentos multidimensionales para poder medir esto. Según el AGRI-2, la mayoría de las guías, 8 de 13, correspondiendo al 62%, fueron recomendadas para su uso con modificaciones. Como podemos ver acá en esta tabla, se realiza un resumen de diferentes recomendaciones, el tipo de acción que se hace con respecto a esta recomendación, el número de recomendaciones relacionadas y el número de las guías que contienen esta recomendación y además si esta práctica se encuentra respaldada o no por evidencia de alta calidad. Se puede evidenciar que solo las primeras dos que aquí recalco, siendo evaluación preoperatoria del estado funcional en pacientes mayores de 65 años que contenga fragilidad y valoración de fragilidad por medio de escalas multidisciplinarias, son las únicas dos que se encuentran en un número significativo de los estudios, además de estar respaldadas por evidencia de alta calidad. Entonces, entendiendo todo lo anterior, la importancia de la valoración preoperatoria de fragilidad, cómo impacta esto, pues los desenlaces, cuál es el siguiente paso. Entendiendo que tenemos un paciente frágil que hacer ya cirugía mayor, debemos asegurarnos que éste tenga una valoración geriátrica integral. Entonces, ¿qué es la valoración geriátrica integral? Es un proceso multidisciplinario que tiene la intención de determinar la funcionalidad, al igual que las limitaciones de un paciente. Permite desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento a largo plazo. Esta permite la valoración y diagnóstico, además de aplicación de intervenciones centradas en el paciente para poder optimizar una o más de las siguientes esferas, siendo estas la física, mental, la polifarmacia, la nutrición, la visión, la escucha, la continencia, las circunstancias sociales y la capacidad funcional del paciente. Quise traer este RCT que lo que hizo fue utilizar como intervención valoración geriátrica integral. Y lo que esta hizo fue evaluar pacientes que iban a ser llevados a cirugía vascular. Un total de 176, 91 controles y 85 pacientes recibiendo la intervención. Ellos midieron pues, múltiples desenlaces, entre ellos la estadía
promedio de estos pacientes y se encontró que hubo una estadía de 5.53 días en el grupo control versus 3.32 días en promedio en el grupo de intervención. Además, encontraron una menor incidencia de delirium, complicaciones cardiovasculares y trastornos de vejiga y del tránsito intestinal. Y se vio que en el grupo de intervención hubo menos probabilidad de requerir que el paciente a la salida de la hospitalización fuera llevada a una institución geriátrica o a una hospitalización en casa. Este artículo habla sobre el efecto de la valoración de cómo impacta los enlaces operatorios de cirugía electiva. En el análisis mediante un modelo multivariable multinivel de una coexistente basada en población, los evaluadores con 5 años más tienen una selectiva y no se de 216.369 pacientes en un periodo de 12 años, 2012 a 2014, y describieron el impacto o el efecto de la evaluación geriátrica preoperatoria dada 2 meses previos a la cirugía. Pero los enlaces que ellos quieren medir su vida a días como resultado primario, complicaciones hospital, duración hospitalaria y necesidad con soporte y costos de atención a 90. Hubo 7.350 pacientes, esto equivale al 2.8% de los pacientes totales recibieron una evaluación geriátrica. Estos pacientes tuvieron una mayor supervivencia de 90 días, aquellos que tienen una de riesgo ajustada del 0.30 de conducta del 95%, del 0.68 y 0.65. Se encontró que las tasas de complicación entre los cargos, los evaluados preoperatoriamente presentan mayores tasas de consulta, mayores tasas y mayores costos de atención. Y los análisis de sensibilidad para la asociación entre la evaluación genética preoperatoria y la supervivencia con que personas de 30 años o más a cirugía mayor y la evaluación genética preoperatoria se asocia con una supervivencia y la influencia de la evaluación geriátrica. Los enlaces operatorios deberían ser de manera más estricta, multicéntrica y aleatorizada. En las guías para el cuidado preoperatorio del paciente frágil realizadas por el Centro para el Cuidado Preoperatorio de la Sociedad Británica de Geriatría, dan como unos estándares que se deben estar siguiendo, y quería recalcar lo siguiente: es que todos los hospitales deberían tener un encargado de la valoración de la fragilidad preoperatoria. Esta persona debe ser responsable de desarrollar, implementar y auditar políticas y procesos que garanticen una atención preoperatoria adecuada para las personas frágiles. Todos los pacientes mayores de 65 años y los pacientes más jóvenes que estén en riesgo de fragilidad deberían ser remitidos y que vayan a ser, remitidos a cirugía electiva o de urgencias, deberían tener documentado el estado de fragilidad al momento pues, de esa remisión, en la evaluación preoperatoria y en el ingreso, utilizando la Clinical Frailty Scale. Y por último, hablan de que todos los pacientes que den con fragilidad deberían someterse a una evaluación geriátrica integral y optimización antes de la cirugía, personalizando esta según el tiempo disponible y las necesidades del paciente. Y bueno, ya que hemos hablado de todo esto anterior, entonces, ¿qué es la prehabilitación? Tenemos que entender que la prehabilitación es construir reserva fisiológica. Y esta reserva fisiológica lo que nos va a permitir es poder contrarrestar todos esos insultos y todos esos resultados o consecuencias detrimentales del estrés quirúrgico. Como podemos ver en la tabla, hay unos niveles mínimos de funcionabilidad y estos van fluctuando según el momento en el que se encuentra el paciente de su proceso quirúrgico. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes ancianos ya están de manera basal por debajo de esa línea de funcionamiento mínima.
y aquí es donde entra a jugar la prehabilitación. La idea de esto es que sea una intervención multimodal realizada antes de la cirugía para mejorar esa reserva fisiológica del paciente y poder reducir las complicaciones postoperatorias. Aquí tenemos un ejemplo pues, de los principios generales del ERAS para la cirugía colorectal y como podemos ver hay un ítem o una columna solo de prehabilitación, significando pues que esto ya es un tema del cual se está hablando y se implementa y se considera ser parte pues de protocolos de alta calidad. Entonces, ¿cuáles son los componentes pues de esta prehabilitación? Tenemos educación al paciente y al cuidador, cambios en el estilo de vida del paciente, optimización médica de sus enfermedades crónicas, terapia física y respiratoria, nutrición y psicoterapia. Con respecto al reporte nutricional, digamos que se hace un tamizaje general como en tres pasos. Lo primero es ver el índice de masa corporal del paciente y esto se hace teniendo en cuenta índices menores de 18,5 o si el paciente tiene más de 65 años, menores de 20. Preguntar por pérdida no intencional de peso en los últimos 6 meses, este debe ser mayor al 10%. Y por último, si el paciente ha estado consumiendo menos del 50% de su ingesta normal en la última semana. Si el paciente responde que sí a cualquiera de estas tres preguntas y o además tiene un nivel de albúmina menor a 3, se debe realizar una intervención por nutrición y optimización preoperatoria pues, de, de, esta, de este componente. La literatura también dice que independientemente del resultado de este tamizaje, se recomienda la suplementación oral con proteína y nutrición inmunomoduladora 5 a 7 días antes de la cirugía a todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugías pues mayores e incluso se deberían hacer intervenciones más agresivas por periodos más largos en pacientes que ya de por sí estén desnutridos. Con respecto al ítem de capacidad física, debemos identificar al paciente que tiene una pobre capacidad funcional. ¿Y esto qué es? Un paciente que tenga un umbral anaeróbico bajo. Sabemos que esto lleva a un aumento de la mortalidad. ¿Y cómo hacemos esto? Con tamizaje de pacientes de alto riesgo. ¿Qué pacientes son los que nos deberían prender las alarmas? Aquellos mayores de 70 años que ya tengan fragilidad pues, diagnosticada, que estén con enfermedades crónicas no controladas y que sean sedentarios. Y si el paciente tiene uno o más criterios de los anteriormente descritos, debe ser remitido a terapia física dirigida. Con respecto a la evaluación de la capacidad funcional, tenemos la velocidad de marcha y esto ha mostrado por medio de estudios de cohortes con más de 15.000 pacientes que se van a someter a cirugía cardiovascular y que sean mayores de 60 años, ha mostrado ser un predictor independiente de resultados adversos y que hay un aumento de la mortalidad en un 11% por una disminución en 0,1 metros por segundo en la velocidad. También tenemos el test de caminata de 6 minutos y sabemos que con este pacientes con un pobre desempeño son los que más se beneficiarían de un programa de rehabilitación con terapia física. Acá tenemos este artículo que habla de rehabilitación en general, pero tiene un énfasis en acondicionamiento y pérdida de peso en pacientes que van a ser sometidos a cirugía abdominal no bariátrica. Es una revisión sistemática sobre uso de programas de ejercicios antes de cirugía mayor, sea hepática, colorectal o gastroesofágica. Se utilizaron 8 estudios aleatorizados con un total de 442 pacientes y se encontró una disminución significativa en la morbilidad, al igual que una disminución en complicaciones pulmonares. Y a pesar de que las conclusiones fueran positivas, quise recalcar que en el estudio no se encontró diferencia en el porcentaje de pacientes que experimentaron infección de sitio operatorio, posoperatorio, entre los que recibieron y no la intervención. Además, en 9 de los 13 estudios no hubo una diferencia significativa de complicaciones posoperatorias, pues como acumuladas. Aún así,
los escritores del artículo sí encontraron una reducción significativa en complicaciones pulmonares en los pacientes que reciben la intervención comparada con los pacientes del grupo de control. Y por eso, pues ellos concluyen que a pesar de que hay como un interés sustancial en los programas de rehabilitación y se sabe que tienen un efecto benéfico, este es potencial, y su valor y su verdadera significancia no está muy clara y se requieren de futuros estudios para que puedan estandarizar cómo se relaciona la estandarización del riesgo para los pacientes, las intervenciones y los resultados de las anteriores. Con respecto a las comorbilidades y enfermedades crónicas, vamos a evaluar y tratar de enfocarnos en 6 pilares: polifarmacia, anemia, electrolitos, TSH, enfermedad cardíaca y EPOC. Acá tenemos una tabla resumiendo como en 3 esferas: nutrición, ejercicio y aspecto psicosocial, y cómo podemos realizar tamizaje o valoración, diagnóstico o identificación del trastorno, cómo intervenimos y cómo podemos monitorizar y evaluar. Y aquí esto sería pues un ejemplo claro de un programa de rehabilitación multimodal. Con respecto a la rehabilitación multimodal, este artículo habla de esta y cómo impacta en la incidencia de delirium y otros eventos adversos en pacientes que serían sometidos a cirugía electiva mayor abdominal. Acá tenemos pues una de las gráficas con los resultados y podemos ver pues eh, la cantidad de pacientes que presentaron el desenlace versus el control, los que se llevaron a rehabilitación y el valor de P. ¿Y qué se concluyó de este estudio? En pacientes de edad avanzada sometidos a cirugía abdominal mayor electiva, la incidencia de delirio postoperatorio podría reducirse mediante programas de rehabilitación. Este programa se centraría en optimizar la condición física y el estado nutricional, además de abordar la fragilidad y anemia. Y reducir el delirio en estos pacientes es factible y seguro con un programa fácil de aplicar. Sin embargo, el uso de este programa no redujo la estancia hospitalaria, el número y la duración de ingresos no planificados a UCI y las tasas de otras complicaciones posoperatorias, reingreso, institucionalizaciones y mortalidad a corto plazo de los pacientes. Este es un metaanálisis que se realizó con 202 pacientes que se sometieron a cirugía oncológica colorectal y se encontró que aquellos pacientes que se sometieron a rehabilitación tuvieron una mayor tasa de supervivencia libre de enfermedad a 5 años, pero que las complicaciones postoperatorias fueron similares en ambos grupos, el control y el que recibió la intervención. Este estudio me pareció sumamente interesante porque lo que hizo fue comparar el efecto de la rehabilitación multimodal versus rehabilitación postoperatoria con impacto en complicaciones a 30 días en pacientes frágiles que serían sometidos a resección de cáncer colorectal. Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado paralelo, simple, ciego y de superioridad. Se realizó entre el 7 de septiembre de 2015 y el 19 de junio de 2019 y el seguimiento se hizo con 4 semanas antes de la cirugía y 4 semanas después de la cirugía. Se dividieron 2 grupos de pacientes de igual cantidad. El primero, que sería el grupo de rehabilitación, y el segundo, el grupo de rehabilitación. Se harían unas intervenciones siendo el programa multimodal de rehabilitación 4 semanas antes y el programa de rehabilitación 4 semanas después de la cirugía. Y estos programas incluyeron ejercicio, intervenciones nutricionales y apoyo psicológico, teniendo en cuenta que todos los pacientes en el estudio fueron tratados bajo los protocolos ERA. El resultado primario que ellos quisieron evaluar fue el índice de complicaciones globales a 30 días postoperatorios y como resultados secundarios, complicaciones totales y severas a 30 días, duración primaria y total de la hospitalización, si hubo reingresos y visitas a urgencias en esos 30 días iniciales, recuperación de la capacidad de marcha y resultados reportados por los pacientes o lo que ellos denominaron PROMS. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que no hubo diferencia
en el resultado primario y por ende ellos concluyen que el programa de prehabilitación no afectó en nada los resultados o desenlaces posoperatorios y por eso deberían considerarse estrategias alternativas a la optimización del paciente frágil. Quise volver a traer a colación esa revisión sistemática que vimos al comienzo, que hablaba sobre las diferentes guías de práctica clínica del manejo perioperatorio del paciente anciano frágil y las diferentes como recomendaciones o los diferentes puntos que tocaban, en qué cantidad de guías estas se encontraban y si estaban o no evidenciadas por evidencia de alta calidad. Vimos que con respecto a la valoración de fragilidad hubo pues como un buen desempeño o hubo como evidencia favorable, pero quise traer a colación estos tres puntos que hablaban directamente sobre la prehabilitación, el diagnóstico pues como de comorbilidades, el manejo de las mismas y el uso de programas dirigidos para la optimización del estado del paciente que esté frágil y vaya a ser sometido pues a cirugía mayor y como podemos ver están en muy pocas guías y no están soportadas por evidencia de alta calidad. Y quise traer pues de la conclusión final de esta revisión sistemática y es que a pesar del creciente número de pacientes que ven con fragilidad, existen pocas guías que aborden específicamente el cuidado perioperatorio de esta población. Dada la falta de recomendaciones sólidas basadas en evidencia, especialmente fuera del periodo preoperatorio, se requiere investigación primaria de alta calidad para poder respaldar futuras guías y mejorar la atención de los pacientes quirúrgicos mayores con fragilidad. Y entonces, porque sabemos que evaluar para fragilidad sí tiene evidencia a favor, pero no prehabilitar estos pacientes. Y es que la información que avala el desarrollo de programas de prehabilitación es sumamente limitada. ¿Esto a qué se debe? A que casi todo esto se ha dado en estudios pequeños que no han sido aleatorizados, que tienen una variabilidad increíble entre los procedimientos que se han estado evaluando en los mismos estudios y hay una falta de estandarización de los componentes de los programas. Entonces no estamos pues rigiéndonos bajo un mismo concepto, sino que cada estudio pues tiene su propia definición de o sus propios componentes. Para concluir la charla, tenemos que la fragilidad es un predictor clave de complicaciones y mortalidad postoperatoria, y va más allá de la edad cronológica. La prehabilitación es una estrategia multimodal que mejora la reserva funcional del paciente antes de la cirugía. Implementar valoración geriátrica integral permite identificar pacientes frágiles y poder crear intervenciones personalizadas. Hay poca evidencia, pero la que hay muestra que la prehabilitación puede reducir la estancia hospitalaria y mejorar la capacidad funcional preoperatoria. Y es necesario seguir fortaleciendo su uso en la práctica clínica con más estudios que respalden su impacto en los desenlaces quirúrgicos. En resumen, la prehabilitación representa una oportunidad para preparar mejor a nuestros pacientes quirúrgicos, especialmente aquellos en condición de fragilidad. Identificarlos a tiempo y actuar antes de la cirugía puede marcar una diferencia importante en su recuperación y calidad de vida. Y pues tratar de implementar programas y estandarizaciones en lo mismo para poder generar estudios que avalen estas prácticas. Muchas gracias.